Y en esta mañana quiero hablarte acerca de esto, ¿no? Sobre la decisión de estar despiertos, de permanecer despiertos, de estar en este momento, en este contexto de la historia que nos toca vivir, despiertos. No sé cómo es tu vida en relación al sueño, a quedarte dormido. ¿Te quedaste dormido alguna vez? ¿Te quedaste dormido alguna vez? Bueno, mirá, lo bueno es que hay famosos que se quedan dormidos. Sí, hay personalidades famosas que se quedan dormidas. Por ejemplo, ¿lo conoces al actor de Matrix, Keanu Reeves? Míralo, estaba en una conferencia y mientras esperaba hablar, fíjate cómo se quedó dormidito allí en medio de una conferencia. Pero peor que eso es quedarte dormido cuando te hacen una entrevista. Imagínate, te invitan a un programa de televisión. Allí está Morgan Freeman, qué actorazo, ¿no? Está con el entrevistado y mientras el otro le está haciendo la pregunta, pobre Morgan Freeman, mirá cómo se queda dormido. Bueno, pero no solamente los actores. Un gran líder mundial que fue Gorbachov, inventor de la perestroika, en una conferencia mundial de presidentes, mientras hablaban otros presidentes, mirá lo que le pasó. Bien dormidito se quedó allí Mikhail Gorbachov. Claro, la perestroika lo dejó sin energía, ¿no? La perestroika se llevó todo y quedó dormidito ahí. No sé si vos sos de quedarte dormido. ¿Te quedaste dormido alguna vez en un colectivo? Yo estaba de novio con mi esposa, que en ese momento éramos novios, un sábado a la noche. Después de salir, ¿viste? Fuimos a comer pizza, salimos, ¿no? Ahí en el noviazgo. Me habré ido de esa cita a la 1 de la mañana. Me tomé acá en la estación Lanús el colectivo 45 para ir hacia mi casa en la gloriosa Avenida Galicia, allí en el barrio de Piñeiro, Avellaneda. Claro, estaba tan cansado que me quedé dormido. Y en lugar de despertarme aquí a 30, 40 cuadras, me desperté en Retiro, como a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, cerca de Retiro, me desperté, dije, ¿dónde estoy? Bajé del colectivo. Pero lo bueno de todo eso es cuando bajé el colectivo dije, bueno, tengo que volver a casa. Y pongo la mano en el bolsillo y no me alcanzaba para el pasaje. Así que yo estaba en Retiro a las 2:30 de la mañana y no tenía plata para volver a mi casa. Así que bueno, pero como Dios es bueno, yo en ese tiempo tenía un amigo colectivero de todas las líneas de colectivo de Buenos Aires, tenía un amigo colectivero que manejaba justo el colectivo 45. Y le dije, señor, ayúdame. Y cuando vino el colectivo 45, ¿quién manejaba ese colectivo? Mi amigo el colectivero que me llevó de vuelta a Avenida Galicia. Así que no conviene quedarse dormido y sobre todo si no tenés plata en el bolsillo para volver. Así que quedarse dormido a veces tiene sus problemitas. Bueno, a veces convengamos que quedarse dormido puede traer distintos tipos de dificultades, ¿no? A mí siempre me costó despertarme a la mañana, siempre. Yo me acuerdo que era chico y mi abuela se encuentra gritándome, anda, levantate que tenés que ir a la escuela, levantate que tenés que ir a la escuela. Y yo me acuerdo levantarme y decirle, abuela, ya estoy cambiado. Claro, yo había soñado que me había levantado, me había cambiado, pero yo seguía en la camita y yo me enojo con mi abuela y digo, ya estoy cambiado para irme, y estaba allí con el pijamita puesto y nunca me había levantado. No sé si alguna vez te pasó algo así, pero a mí siempre me costó despertarme a la mañana. Yo tenía la gran capacidad de dormirme entre ponerme una zapatilla, dormía y luego me ponía la otra. Sí, en ese instante de ponerme una zapatilla y ponerme la otra para ir a la escuela, yo dormía entre zapatilla y zapatilla. Qué bárbaro, cómo es el sueño, ¿no? Pero es un desastre porque siempre salís corriendo, nunca llegás. Quedarte dormido te genera un montón de trastornos. Mamá, decí la verdad. ¿Cuántas mañanas de tu vida tenés que levantarte gritando para que tus hijos se despierten para ir a la escuela? ¿Cuántas veces tenés que andar levantándote a la mañana, despiértense, y los chicos no se despiertan, y vas otra vez al dormitorio, y no sabés ya qué hacer, no sabés qué hacer? Bueno, es fácil, un poquito de agüita, un poquito de soda, Yo amenazaba a mis hijos con la soda. Iba, bueno, mañana de soda, ¿quién no se despierta? Ya era, bueno, algo había que inventar, ¿viste? Porque todas las mañanas se volvía un caos para que los chicos se despierten. Estar dormidos también puede hacerte perder cosas. Uno de mis hijos una vez nos visitó a Gesell y se quedó dormido, y cuando se levantó, bajó tan rápido que se olvidó el iPad arriba del
colectivo. Claro, cuando fuimos a buscarlo no estaba, por supuesto. Subimos al colectivo, miramos, se lo habían llevado. Otro de mis hijos se quedó dormido y les robaron la mochila en el tren o en el subte. Se quedó dormido y cuando se levantó la mochilita que tenía arriba apoyado ya no estaba más. Así que a veces quedarte dormido puede generar pérdidas. Pero otras veces, más allá de lo risueño de quedarte dormido, hay veces que dormirse es una cuestión de vida o de muerte. Hace 4 semanas atrás, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, un hombre se cayó en un pozo de 25 metros de profundidad. Tardaron los bomberos, una vez que llegaron las máquinas, 5 minutos en rescatarlo. Pero entre que trajeron las máquinas y todo habrá pasado una media hora. ¿Qué es lo primero que hicieron los bomberos? Mandar bomberos para hablar con el hombre, porque querían evitar que se durmiera. Estaba en un pozo ciego, con agua, y había que evitar que se durmiera. El fresco, el agua, el frío, lo peor que podía pasarle a ese hombre era dormirse. Entonces lo primero que mandaron es bomberos para evitar que se durmieran. Bueno, los que somos ochentosos, en el año 1987, qué glorioso que fueron los años 80, maravilloso. Yo escuchaba Queen, había salido The Game a principios de los 80, Play the Game, cómo me encantaba Queen y cuántas cosas de los 80 tan lindas, ¿no? Los ochentosos eran muy lindos. Bueno, en el año 1987, la cadena CNN, que comenzaba recién, durante 58 horas ininterrumpidamente, compartió con el mundo el rescate de una chiquita de 18 meses, 1 año y medio, que se cayó en un pozo que tenía 20 centímetros de ancho y 9 metros de profundidad. Durante 58 horas transmitió en vivo la CNN para todo el mundo el rescate. ¿Qué es lo que hicieron? Cavaron al lado de ese pozo otro pozo. ¿Para qué? Para llegar a la misma altura que estaba ella y desde ahí perforar la piedra y sacarla. 58 horas. ¿Pero qué es lo que hicieron durante todas esas horas con esa niña? Mantenerla despierta. Su familia venía y le hablaba. Constantemente había que mantenerla despierta porque estaba en un pozo que tenía agua en el fondo. Si ella se dormía, era muy probable que muriera. Así que la gran tarea de su familia, de su mamá, de su papá, era mantenerla despierta, mantenerla despierta. Mantenerla despierta era una cuestión de vida o muerte para esta chica que se llama Jessica McClure, que hoy vive, que tuvo un gran trabajo de recuperación porque salió muy dañada de ese pozo, pero gracias a la ayuda solidaria de mucha gente pudieron pagar toda la atención médica que requirió luego, porque su pie se gangrenó, tuvieron que cortárselo, después se lo tuvieron que reconstruir, ahora está muy bien y gracias a la ayuda de la gente ella pudo vivir una calidad de vida hasta el día de hoy muy buena. Un caso que conmovió al mundo y una de las cosas que más se recuerda es a su familia hablándole, pidiéndole a esa niñita de 1 año y medio que no se durmiera, que no se durmiera. ¿Saben una cosa? En esta mañana también hay un pedido que Jesús le hizo a sus discípulos de que no se durmieran. Jesús estaba allí a punto de vivir un momento trascendental en su ministerio, en su misión. Todo lo que él había hecho, todo lo que él había venido, estaba a punto de alcanzar el momento cúlmine de su misión y de su llamado. Allí los 3 evangelios relatan en la Biblia este suceso que está al final ya casi de los evangelios. Vamos a leer en esta mañana el texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36, ahí en el Nuevo Testamento, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Dónde sucede esta historia? Esta historia sucede en un lugar llamado el Monte de los Olivos. Todavía existe ese lugar. Es un monte lleno de olivos. Uno, si visitara Jerusalén en este momento, se encontraría todavía hoy con ese monte lleno de olivares. En medio de ese monte de los olivos hay un huerto llamado el huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite. Probablemente en ese huerto había una prensa donde se sacaba el aceite de oliva, un hermoso aceite de oliva que hasta el día de hoy se puede sacar allí en Jerusalén. Tal vez
el dueño de esa huerta, era un seguidor de Jesús porque varias veces Jesús había ido allí a orar, a enseñar y a descansar. En este huerto de Getsemaní, Jesús tiene junto a él a 3 protagonistas de esta historia: a Pedro, a Santiago y a Juan. Los mismos 3 que habían estado con él en el monte de la transfiguración, cuando Jesús les manifiesta su gloria, transfigurándose delante de ellos. Estos mismos 3 que vieron a Jesús en su gloria, anticipándose a esa gloria que tendría, Pedro, Santiago y Juan están con Jesús allí en el huerto de Getsemaní. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué iba a pasar en esa circunstancia donde ellos se encuentran en el huerto de Getsemaní? Bueno, venían de celebrar la Pascua, venían del aposento alto, venían allí de haber celebrado la cena pascual. Habían cantado los himnos y ahora estaban en el huerto de Getsemaní. Jesús acababa de anunciarles que alguien los iba a traicionar, que uno de ellos los iba a traicionar. Jesús estaba a punto de ser entregado. Y allí en medio de esa situación dice el texto que Jesús estaba en medio de tristeza, una gran angustia y temor. En ese momento, Jesús no se quiere quedar solo. Jesús lleva a sus discípulos y a 3 de ellos los lleva para compartir ese momento de angustia, de prueba, de tristeza. Qué bueno saber que Jesús también pasó eso. Jesucristo pasó situaciones que vos también estás pasando. Tal vez hay gran tristeza, tal vez hay angustia en tu corazón, tal vez en este momento hay temor. Eso dice la Biblia que sintió Jesús. Y en ese momento Jesús no se quedó solo, llevó a su grupito pequeño. Y esa es una enseñanza, hago un paréntesis ahora en este mensaje para decirte, ni Jesús se quedó solo en esos momentos, buscó el apoyo de su grupo pequeño. No te quedes solo en este tiempo difícil de pandemia que estamos viviendo, en este momento difícil de confinamiento. En este momento no te quedes solo, conectate a tu grupo pequeño. Ahora mismo, cuando termine esta celebración, mandanos un WhatsApp si no tenés grupo pequeño y decís, yo hoy quiero ser parte de un grupo pequeño. No me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola en estos tiempos de angustia, de tristezas, de pruebas. Este era el contexto de la historia. Jesús estaba allí y sabía el tiempo que se venía, entendía bien las circunstancias que estaban pasando. Él se encontraba en un momento donde todos lo iban a abandonar, donde iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero los discípulos no comprendían el momento que estaban viviendo. Ellos no entendían lo que estaba pasando, no sabían leer los tiempos, no sabían que la traición de Judas ya estaba ejecutándose, que Pedro lo iba a negar, que sus seguidores lo iban a abandonar, que las horas difíciles y los momentos oscuros y los tiempos de prueba era lo que estaba viniendo sobre sus vidas. Y en medio de ese contexto de pruebas, de tensión y de presión, Jesús le pide a sus 3 discípulos, a sus amigos, a su iglesia, ¿qué le dice en el versículo 38? Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. El llamado de Jesús a sus discípulos, el llamado de Jesús a su iglesia, es que en los tiempos de prueba, en los tiempos donde hay dificultades, en los tiempos de presión, en los tiempos de angustia, en los tiempos donde hay que enfrentar pruebas, hay un llamado de Jesús. Manténganse despiertos. Manténganse despiertos. Es el mismo llamado que nos hace hoy en estos tiempos. Iglesia, mantente despierta. ¿Quién va a mantenerse despierto en este tiempo si no son hombres y mujeres de fe? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hizo su iglesia? ¿Qué hizo ese grupito pequeño ante el pedido de Jesús? Vamos a ver en el versículo 40, cuando Jesús regresa después de orar. Dice que Jesús volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Los encontró dormidos. Y Jesús les pregunta, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le pregunta Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Jesús les pregunta, ¿no pudieron mantenerse despiertos ni una hora conmigo? ¿Podrían ellos tal vez justificarse y decir, bueno, Jesús, estamos cansados, fue una larga jornada, fue una semana muy dura, muchas presiones, nos dijiste que te van a entregar, de que te vas a ir, de que donde vos vas no te podemos seguir, nos dijiste de que te vamos a negar, que te vamos a traicionar, que te vamos a dejar solo. Jesús, muchas cosas, necesitamos descansar, mucha presión, mucha tensión, necesitamos descansar. Pero Jesús les dice, ni una hora se pudieron quedar despiertos en este momento trascendental de la historia, en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, en el momento donde deben estar despiertos y orar, no lo pudieron hacer, despiertos y en oración para no caer en tentación. Despiertos, más que despiertos físicamente, es un llamado a estar despiertos espiritualmente, a no adormecernos en nuestra vida espiritual. Un llamado a estar alertas en el tiempo que nos toca vivir. Cuando los tiempos apremian, cuando hay presión, cuando son tiempos de prueba. Allí, en ese momento, conocer los tiempos que nos toca vivir nos permiten actuar adecuadamente. Allí era un tiempo de no adormecerse. No adormezcas tu vida espiritual. No te quedes dormido en este tiempo de prueba. Son tiempos de dificultades. Mucha gente, vos y mucha gente a tu alrededor está pasando dificultades, pruebas, angustia, tristezas, incertidumbres, temores. Bueno, es tiempo de no adormecernos espiritualmente. Es tiempo de estar atentos. Son tiempos que requieren actuar adecuadamente. No te duermas, no te duermas. La tentación es dejar a Jesús solo. Adormecernos es dejarlo a Jesús solo. Adormecernos es abandonar el camino. Adormecernos es hacer que lentamente nos vayamos alejando de Jesús. Nos adormecemos cuando no oramos, cuando nuestra vida de oración va adormeciéndose. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, nos adormecemos espiritualmente. Cuando no participamos de la vida en comunidad, nos adormecemos espiritualmente. Cuando no nos conectamos a los mensajes los domingos para estar juntos cada uno desde su casa, nos adormecemos espiritualmente. Cuando no soy parte de un grupo pequeño para estar contenido, para orar por unos por otros, para sentirme en comunión unos con otros, me estoy adormeciendo espiritualmente. Cuando no participo del estudio bíblico junto con mis hermanos, rodeado de la palabra de Dios, estoy adormeciendo espiritualmente. Cuando no estoy sirviendo con los dones que Dios me dio para enseñar, para pastorear, para liderar, para predicar, para servir, nos estamos durmiendo espiritualmente. No te duermas. Son tiempos que requieren que no nos durmamos. Pero ellos, los discípulos, no entendieron los tiempos que estaban viviendo. Cuando debieron orar, se quedaron dormidos. En lugar de mantenerse despiertos, el Señor les dice y los llama, manténganse despiertos, no caigan en el adormecimiento espiritual. Jesús siempre nos da nuevas oportunidades. Así que por segunda vez, Jesús se va a orar solo, a una distancia de ellos, y les vuelve a decir, quédense orando. Una segunda oportunidad. Jesús va ahora, y en el versículo 42 dice que Jesús se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús estaba orando para no caer en tentación, para cumplir el propósito por el que había venido. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes también estén despiertos orando, no caigan en la tentación, van a venir grandes tentaciones por delante. Ustedes estén despiertos espiritualmente para no caer en esas tentaciones. Jesús vuelve en esta segunda oportunidad que le da a sus discípulos. Y en el versículo 43 nos dice qué pasó cuando Jesús vuelve por segunda vez. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos. ¿Qué? Sí, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Otra vez sopa.
Siempre tropezamos con la misma piedra, no cambiamos más, no cambiás más vos, ¿eh? ¿Viste esa gente que dice, no cambiás más vos, che? Sos siempre igual, sos siempre el mismo, sos siempre la misma. Acá Jesús podría haber dicho, muchachos, no cambian más ustedes. Otra vez se duermen, otra vez están fuera de sintonía. Claro, los más jóvenes no saben lo que es estar fuera de sintonía, ¿no? Las radios antiguas se sintonizaba, ¿viste? Se sintonizaba y tenía que buscar con una ruedita hasta que salía buenos días, buenas noches y escuchaba la voz del locutor del otro lado, ¿no? Está fuera de sintonía, no está captando bien. A veces no captamos bien lo que está pasando. ¿Estás captando lo que está pasando a tu alrededor? ¿Te estás dando cuenta de lo que le está pasando a este mundo? ¿Estás captando las necesidades que hay a tu alrededor? ¿Estás entendiendo el tiempo que nos toca vivir? Jesús en esta segunda oportunidad vuelve y los encuentra dormidos. Y el Evangelio de Marcos agrega un detalle de este segundo encuentro. Cuando Jesús viene por segunda vez, el Evangelio de Marcos dice que ellos no sabían qué decirle. No sabían qué decirle a Jesús. Cuando los encuentra dormidos por segunda vez, el Evangelio de Marcos agrega este maravilloso detalle. No sabían qué decirles. ¿Sabes lo que pasó? ¿Querés que te diga? Llegó Jesús por segunda vez y dice, che, otra vez se durmieron. Entonces estos despertándose del sueño. ¿Qué? ¿Qué explicarles? ¿Qué decir? Una vez más cayeron en lo mismo. Una vez más se durmieron. Una vez más no hicieron lo que Jesús les pidió. Manténganse despiertos conmigo. Una vez más. ¿Cuántas veces nos adormecimos nosotros? ¿Cuántas veces adormecimos nuestros dones? ¿Cuántas veces nos adormecimos y no dejamos que el Espíritu de Dios avivara en nosotros la fe, la esperanza, el servicio, los dones? ¿Cuántas veces nos adormecimos y dejamos de venir a la comunidad, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de participar? ¿Cuántas veces nos adormecimos en nuestro compromiso? ¿Cuántas veces se adormeció nuestro gozo, nuestra alegría espiritual? ¿Cuántas veces se adormeció la esperanza? ¿Cuántas veces se adormeció nuestra pasión por los que no conocen a Jesús para que lo conozcan? ¿Cuántas veces nos adormecimos? Y tal vez vos estás allí, estás en otro lado y decís, no, bueno, yo no estoy adormecido, adormecida, pero alrededor tuyo vos estás despierto, estás despierta por los que no conocen a Jesús, por los que tienen que atravesar esta pandemia sin esperanza, sin fe, sin nadie que los sostenga. Por eso, despertate. Cada vez que estamos en estas transmisiones con el pastor Biondi te decimos, compartí esta transmisión. Si fuéramos ahora, ¿la compartiste o te adormeciste? ¿Te adormeciste para apretar un botoncito que dice compartir ahora? ¿Te adormeciste para compartir esta palabra con muchos que tienen que pasar esta pandemia sin fe, sin esperanza, sin un Dios que los sostenga? Despertémonos, iglesia. Es tiempo de predicar esta palabra en un mundo desesperanzado, en un mundo de angustias, en personas que no saben cómo enfrentar todo esto. Necesitamos despertar para llevar esperanza a las personas. Jesucristo es el dador de toda esperanza. Lo conocemos y nos llama a estar despiertos. Es tiempo de estar despiertos compartiendo la palabra de Dios. Es tiempo de estar despiertos para orar por los que viven angustias y problemas y dificultades, porque tenemos un Dios que nos oye. Es tiempo de estar despiertos para conectarnos, para alabar juntos, cada uno desde su casa, para escuchar la palabra de Dios, para servir, para liderar, para pastorear, para acompañar a las personas que los necesitan. Estar despiertos espiritualmente es estar preparados de la mejor manera para enfrentar la situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Estar despiertos espiritualmente es la mejor forma de enfrentar estos tiempos que nos tocan vivir. 2 oportunidades, pero parece que la hinchada empezó a decir una más y no hinchamos más. Dicen otra en las hinchadas, ¿no? Pero bueno, acá en la iglesia tenemos que cambiar el término. Una más y no hinchamos más.
Los ángeles empezaron a decirle a Jesús, dale una oportunidad más a tus discípulos. Y empezaron los ángeles, una más y no hinchamos más, una más y no hinchamos más. Y Jesús dijo, bueno, les voy a dar una tercera oportunidad. Una tercera oportunidad. Así que Jesús en el versículo 44 dice que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Jesús por tercera vez se va. Una vez más va a fortalecerse, una vez más Él está despierto y orando. Él en este momento dice, lo que necesito es fortalecer mi espíritu, estar despierto orando para hacer frente a lo que tenía que hacer. Te quiero hacer acá un segundo paréntesis. Te hablaba de que Jesús no vivió solo este momento de angustia, sino que estuvo con su grupo pequeño. Pero acá también quiero hacer un segundo paréntesis, un paréntesis de gloria. Jesús es acá el que se traslada. Va al Padre, va a sus discípulos. Va al Padre, va a sus discípulos. A sus discípulos, las 3 veces que viene, los encuentra. ¿Cómo los encontró? Decilo en tu casa, dormidos. Pero ¿sabes una cosa? En el otro extremo, va al Padre. ¿Y sabes cómo lo encuentra el Padre? Despierto. Dios está siempre despierto para escucharte. No importa la hora que vayas, no importa las veces que vayas, tenés a un Dios que está siempre despierto para escucharte, a un Dios que está siempre despierto para sostenerte, a un Dios que está siempre despierto para fortalecerte, a un Dios que está siempre despierto para ayudarte. Dios siempre está despierto para vos. Gloria a Él, gloria a Dios. Qué maravilloso esto. Por un lado estos discípulos que duermen, pero por el otro lado un Dios que está siempre despierto para recibirnos. ¡Qué maravilla! Ahí en tu casa aplaudí a este Dios que está despierto para vos, que está despierto siempre para recibirte en todo momento, en todo lugar, en toda angustia, en toda tristeza. Dios está despierto allí, al lado tuyo, esperándote. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Segundo paréntesis. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero bueno, salimos de la gloria de Dios y vamos al humano. Por tercera vez y por última vez, Jesús vuelve a sus discípulos. Versículo 45. Jesús volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Los discípulos no entendían. Este sueño representa la ceguera espiritual de los discípulos. Este sueño representa la incapacidad de comprender los tiempos, la incapacidad de reaccionar. Nada los moviliza. Es tal la apatía que ha conquistado su corazón y sus voluntades. El adormecimiento hizo que estos 3 dejaran solo a su líder en el momento que más los necesitaba. Pero lo que ellos no sabían es que ellos mismos necesitaban estar despiertos para enfrentar la situación difícil que iba a venir, de una manera que no cayeran como terminaron cayendo. Me encanta ver las películas de alpinistas, estas que se van, viste, quedan abandonados ahí en medio de la tormenta de nieve. Y en todas las películas, en las que tienen que ver con una tormenta de nieve, te agarró ahí en las alturas del Everest, la forma en que mueren esos escaladores, esos alpinistas, es por hipotermia. La hipotermia, que hace que vaya bajando la temperatura de tu cuerpo, te va adormeciendo. Claro, los que se duermen por la hipotermia no se despiertan nunca más, se mueren. Entonces en las películas el compañero le dice, no te duermas, mantenete despierto, porque es una cuestión de vida o muerte. La hipotermia espiritual también te va adormeciendo y va generando muerte espiritual en las vidas de los que nos adormecemos. Necesitamos despertarnos.
No dejemos que nuestros corazones sean conquistados por una hipotermia espiritual. No lo dejemos. Necesitamos despertarnos. Y en este tercer encuentro de Jesús con sus discípulos, otra vez el Evangelio de Marcos agrega un detalle, una frase tremenda que Jesús les dice. Allí en el capítulo 14, versículo 41 de Marcos, Jesús, cuando regresa por esta tercera vez, les pregunta: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Se acabó, ha llegado la hora. Ay, Señor, yo no quiero escuchar esto en mí. Por favor, despiértame, Señor. Sopla en mí para que el fuego del Espíritu reavive. No me dejes dormir, Señor. Sacúdeme como me sacudían a la mañana cuando me tenían que levantar para ir a la escuela. Sacúdeme, Señor. Ojalá que en esta mañana este mensaje te sacuda para no escuchar esta palabra de parte de Jesús. Se acabó. Ha llegado la hora. Oh, Señor, despiértame, despiértame. Porque hoy el Señor nos está llamando a despertar de un adormecimiento de muerte. Lentamente se va muriendo en nosotros una vida espiritual que trae gozo, que trae esperanza, que nos llena de fe y que nos hace transmisores para otros de fe, de esperanza, de fortaleza. Necesitamos despertar. La hora ha llegado. Tenemos que comprender el término la hora, los tiempos, los momentos que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento único en la humanidad. Estamos viviendo la pandemia más grande que se conoce en la historia. ¿Y cómo estamos nosotros espiritualmente? Es el tiempo de sembrar, es el tiempo de acompañar, es el tiempo de estar cerca con los que han perdido a seres queridos. Es tiempo de llamar, es tiempo de ocuparte, es tiempo de orar por ellos, es tiempo de levantar el teléfono y estar cerca de los que están en angustias, en tristezas. No dejemos solos a aquellos que nos necesitan. Jesús permaneció despierto, haciendo lo que tenía que hacer. Tuvo la fuerza del Espíritu para mantenerse fiel al Padre en esos momentos de dificultad y de prueba. Jesús comprendió que era un tiempo de grandes tentaciones y se mantuvo despierto y orando. ¿Sabes qué? Ellos no estaban lejos de Jesús físicamente, pero estaban muy lejos de Jesús espiritualmente. Al adormecerse se alejaron de Él y lo dejaron solo. Y cayeron en tentación, y Pedro lo negó, y los discípulos lo abandonaron, porque estaban adormecidos cuando deberían haber estado despiertos. En la hora crucial, lo dejaron solo. No dejemos solo a las personas. Vos y yo tenemos que despertarnos espiritualmente, porque hemos recibido fe, que es un don del cielo. Hemos sido llenados de esperanza. Se nos ha dado una palabra de vida para compartir. No podemos dejar solos a las personas que en este momento necesitan que compartamos con ellos la vida, que compartamos el mensaje de salvación. Es el tiempo de despertar, de abrir los ojos. Hay un viejo himno de la primera iglesia cristiana. Un viejo himno que el apóstol Pablo en una de sus cartas lo trae. Un himno que en medio de una carta a los Efesios, el apóstol Pablo toma un párrafo de ese himno que se cantaba en esa iglesia primitiva y llega hasta nosotros hoy a través de esta carta. En Efesios capítulo 5, versículo 14 tenemos este fragmento de este himno, tal vez el coro, tal vez no sabemos qué parte, pero de un himno probablemente bautismal. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Iglesia, despiértate. Hermano, hermana querida, despiértate. Vos que estás allí de otro lado, despertate espiritualmente y te alumbrará Cristo. Cristo está allí para alumbrarte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy Jesús nos llama a despertarnos, que Él nos encuentre despiertos, que estemos despiertos llamando a los que están enfermos, comunicándonos con el que está en duelo por la pérdida de alguien amado.
predicando su palabra, compartiendo su mensaje cada domingo, compartiendo esta transmisión para que esta palabra llegue a las personas que están en angustias, en tristezas, sin fe, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Manténganse despiertos. El título de este mensaje, manténganse despiertos, es una palabra en griego, gregorein, significa renunciar al sueño. Renunciá al adormecimiento, renunciá. Vieron que estaba de moda mucho tiempo, renunciar. Bueno, renunciá al sueño, renunciá al adormecimiento. Mantenete despierto, estate vigilante. Jesús vino y los encontró. Es tiempo de despertar. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, tomó este relato como un anticipo de la parousia, de la segunda venida de Jesús. Así como Jesús en este relato de Getsemaní vuelve y encuentra despierto a sus discípulos, la iglesia tomó este simbolismo de la venida de Jesús para tener un llamado entre ellos, para un estar alerta, que cuando Jesús vuelva no nos encuentre dormidos. Jesús vuelve, iglesia, Jesús vuelve. Que no nos encuentre dormidos. El mundo necesita una iglesia despierta. Tu familia necesita un cristiano, una cristiana despierta. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela necesitan una mujer, un hombre despierto en su fe, en su esperanza, porque se están muriendo en sus angustias, en sus tristezas, en sus soledades. Y vos allí estás en medio de ellos para estar despierto y bendecirlos y llenarlos de fe y de esperanza. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Qué maravilloso llamado de Jesús en esta mañana. Despiértanos, Señor. Ora conmigo en esta mañana. Ora conmigo en esta mañana, en este momento. Y decí, despiértame, Señor. Despierta, Señor, en mí. Despierta el gozo, despierta la oración, despierta la fe, despierta la pasión por aquellos que no te conocen. Despierta, Señor. No quiero dormir más. Sacúdeme, Señor. Sopla en mí fuego del Espíritu. Pero quiero estar despierto. Quiero estar vivo espiritualmente, Señor. Quiero que me encuentres orando junto a vos. Quiero que me encuentres clamando por este mundo desesperanzado. Quiero que me encuentres orando por mis amigos, predicándole la palabra a mis familiares, hablándole a mis compañeros de escuela. Señor, quiero que me despiertes en este día. Señor, levántame, despiértame. En el nombre de Jesús. Amén y amén.